Hola, muy buenos días, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. En la mera verdad les recomiendo que vean el estudio, voy a tratar de ser breve, esperamos tocar en una totalidad de todo este tema acerca del don de lenguas. Espérenme, está muy golpeado, se me pasó eso. Sí, bueno, ahora sí. Se me había olvidado conectarle el micrófono y estaba muy golpeado el sonido. Buenos días, Jorge, Sofía, bendiciones, gracias por acompañarnos. Elmer, bendiciones, gusto de verte, mi hermano. Ah, Manuel Díaz, bendiciones. El tema de hoy está bastante interesante. Hice mi tarea. Me van a disculpar si me distraigo un poquito por acá, ya que estoy estoy estrenando mi monitor, gracias a Dios, puedo mirar lo que está saliendo, a ver si no me confundo tanto, pero primero Dios, todo adelante. Vamos a orar, amén. Este teléfono, déjenme, lo callamos. Ahora sí, disculpen la interrupción, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Verdaderamente, Señor, tú eres maravilloso, eres grande en misericordia, Señor. Gracias por habernos perdonado, Señor, por la sangre de Cristo. Gracias, bendito Dios, eres maravilloso, Señor. Tu amor inigualable, Señor. Inescrutables son tus caminos, Señor. ¿Quién comprenderá todo tu plan divino, el propósito, Señor, tu obra maestra, tu plan que estás trabajando, Señor, detrás de todo el misterio de la vida y de la existencia del ser humano, Padre? ¿Quién podrá comprender tu mente, tus caminos, tus planes, tus propósitos, tu voluntad en una totalidad, Padre? En realidad, Señor, bástenos creer que somos pecadores y habernos arrepentido y haber aceptado el perdón de pecados que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario y descansar en esa esperanza de la vida eterna que tenemos en Él, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor, porque todo lo demás, Señor, caemos, Señor, verdaderamente en caminos que en lugar de llevarnos hacia ti, Señor, caemos en caminos que nos llevan, Señor, a la confusión, al error, a pensar, Señor, en tantas cosas, Señor, absurdas, creyendo que comprendemos todas las cosas, no comprendemos nada, mirando, Señor, y considerando tu majestuoso plan divino con el misterio, Señor, de la vida del ser humano y de toda la creación que tú formaste. Somos como un cero a la izquierda, Señor, en comparación a tu sabiduría, a tu conocimiento, a todo tu plan que tú tienes predestinado desde antes de que fueran las cosas. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos que se conectan
que el desánimo no caiga en ellos, Señor, que no se desconecten, que nos acompañen, porque este tema está bastante interesante esta mañana, Señor. Quizás a muchos los va a sacar, Señor, quizás de pensamientos erróneos, de doctrinas erróneas, Señor. Ayúdanos, guíanos, Padre, todo sea para la gloria y honra a tu nombre. Amén. Bueno, vamos a comenzar de esta manera, ¿ok? El que entienda diga un amén, el que no entienda, pues de ese se trata, ¿no? Heavenly Father, we come, Lord, before you to give you thanks, Father God. Thank you for your grace, your mercy, Father God. Thank you for the forgiveness of sin that Jesus Christ have given us, Father God. Thank you. We praise you, Lord. Thank you, Lord. We hope, Father God, to see you face to face, and the hope that we have in Jesus, Father God, the eternal life, Father God, that we have in Him. Oh, we praise you, Lord. We ask you, Lord, to guide us with your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. De eso se trata el estudio. Creo que para muchos de ustedes quedaron sin saber lo que estaba diciendo. Estaba orando al Padre, dándole gracias por su misericordia, su amor, su misericordia en nuestras vidas. Le daba gracias por el perdón de pecados y la vida eterna que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y que descansamos en esa esperanza. Y le daba gracias y le pedí que nos guiara con su Espíritu Santo en el estudio en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Eso fue lo que hice, fue mi oración bien breve, pero para muchos en realidad solamente fueron como palabras al viento, sin entendimiento, no sabían ni qué estaba diciendo. Eso es el enfoque que el apóstol Pablo está haciendo el contraste. No está discutiendo, no está haciendo, ¿verdad? No está cayendo en una discusión, en un desacuerdo con la iglesia de Corinto. Consideremos eso, mi hermano, mi hermana. Ya dijo que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada cuerpo tiene su función, y que así como la función de la mano no es la misma del ojo y la función del oído no es la misma del pie, así de igual manera son los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia, pero para edificación, no para disputas, no para entrar en contiendas, o en discusiones, o en posiciones teológicas, o religiosas, o denominacionales, que en lugar de ser de bendición y de edificación para la iglesia, son para división y son para disensión, son para pleitos, son para desacuerdos. Es totalmente un error de la manera que nos arrastra la falta de conocimiento y falta de comprender las cosas de este don tan importante, el don de lenguas en la iglesia, y fuera en realidad de una aplicación correcta como la palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad? Vamos a Génesis, al capítulo 11. Nos es necesario ir a Génesis capítulo 11 porque este pasaje es la raíz, es el origen del don de lenguas, por así decirlo. Y debemos de poner todo en una perspectiva correcta a la luz de todo el consejo, o sea, de toda la palabra de Dios, para no malinterpretarla, para no sacarla de contexto, para no darle una aplicación que no viene al caso, que es incorrecta, si en dado caso contradice otras porciones de las Escrituras. Amén. Miren, sí. Capítulo 11 de Génesis habla acerca de la Torre de Babel. En este pasaje se origina la variedad de idiomas, de lenguas en la raza humana.
Dios tuvo un propósito el por cual lo hizo. Y todo tiene un propósito más específico de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros lleguemos a imaginarnos o a querer reconocer que así es, ¿no? Todo tiene un plan en la mente de Dios, en el propósito de Dios, y todo tiene una razón que aunque para nosotros nos es desconocida, esa razón y el propósito de cada cosa que Dios ha hecho y destinado, tiene un propósito que bástele a todo ser humano con que Dios sepa el propósito de ese asunto y no andemos nosotros queriendo adivinar, queriendo encontrar en realidad el significado de las revelaciones y las profundidades de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Miren, en Génesis dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tenían un solo idioma, simple y sencillamente como eso. Tenían un solo idioma y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron los unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dice que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Sí? Y de la manera que se ponen dos de acuerdo es por medio del idioma, porque comparten sus ideas, dialogan, platican, hablan, ponen metas, ponen, ¿verdad? Argumentos, hablan, dialogan, conviven, y si se ponen de acuerdo van a andar juntos. Eso es aplicable en esta situación. Todos tenían una misma lengua, todos tenían una misma palabra, todos tenían el mismo idioma, y se pusieron de acuerdo en esto, se entendían, se comunicaban y se entendían, y si se pusieron de acuerdo comenzaron a edificar esta torre. ¿Sí? Dice la Escritura: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No dice ok, sí, y llegaron a un acuerdo. No, dice que Jehová descendió a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, sí se pusieron de acuerdo y sí la comenzaron a hacer. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora, lo que han, y ahí nada les hará resistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lenguaje o su idioma, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí tenemos el propósito por el cual Dios hizo el idioma. ¿Por qué? Hay una razón bien específica, mi hermano, mi hermana, y creo que esa razón es para evitar que la iniquidad del hombre, su pecado, su maldad, llegare nuevamente, ¿verdad? Hasta el tope otra vez, como antes del diluvio. ¿Sí? Todos practicando la misma cosa, todos poniéndose de acuerdo, todos complaciéndose los unos a los otros en los deseos de la carne, en la inmoralidad de nuestra vida, vendidos al pecado, seducidos por Satanás, y todos dándole,
verdaderamente mucho terreno a Satanás. Sí, hubo un propósito el por cual Dios confundimos, aquí dice confundió la lengua o el idioma, o por qué hizo la variedad de idiomas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora bien, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, tu palabra es maravillosa, Señor. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Todo tiene un propósito, mi hermano, y anoche estuve leyéndolo y gloria a Dios que me puse a hacer mi tarea. El advenimiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándosele sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. O sea, había toda una gran variedad de diferentes personas de la tierra, por ejemplo, de cada grupo que se separó allá en Génesis por sus idiomas, los japoneses, los chinos, los coreanos, los latinos. Iba a decir los mexicanos, pero no quiero discriminar a los otros que hablamos el mismo idioma. Pero bueno, sí. Y entonces dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos, ¿verdad? Y decían, ¿qué no son estos todos básicamente judíos, ¿verdad? Eh, dice, acá estaban. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos maravillados, diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestro propio idioma en el que hemos nacido, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y Judea, en Capadocia y todas estas regiones de diferentes países, japoneses, chinos, árabes, franceses, ingleses y de todo, ¿no? Dice, cretenses y árabes les oímos hablar, ¿qué? En nuestra lengua las maravillas de Dios. Esto es parte de la gran comisión, mi hermano. Ese acontecimiento no es un misterio, no es algo que lo debemos de usar como lo observamos en las iglesias. Esto es una respuesta y una herramienta que Dios le dio a la iglesia para ejecutar o llevar a cabo la gran comisión. ¿Qué les dijo Jesucristo? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Y hablando acerca de a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación, existen, voy a ver si lo puedo poner por acá, creo que sí. Oh, sí. ¿Era ese o era este? Existen, no era la nota, bosquejo. Existe
creo que si Dios en realidad está haciendo y tenemos tanto material en las Escrituras y poniendo este don en función para edificar la iglesia, para beneficio de la iglesia, creo, mi hermano, mi hermana, que es el don de lenguas para hablar las maravillas de Dios y de todas las naciones bajo el cielo, ya sea africanos, árabes, chinos, japoneses, hispanos, ingleses, de todos los idiomas bajo el cielo, ¿verdad? Dios haga un solo pueblo para su nombre. Amén. Que Dios ha hecho un solo pueblo para su nombre, un solo Señor, un solo evangelio, un solo plan de salvación. No hay muchos planes de salvación, uno para cada tipo de personas, para cada tipo de ser humano según su idioma. Es solamente un evangelio. Y por eso fue que Dios les dio el don de lenguas en ese instante en el libro de los Hechos, porque es profético, mi hermano, mi hermana, que las maravillas de Dios, el evangelio de Jesucristo, la esperanza de vida eterna y el perdón de pecados se iba a hablar en el idioma en todo el mundo, o en muchos idiomas en todo el mundo. Es profético lo que pasó ahí y cómo hemos dejado que Satanás nos seduzca a caer en división y en disensión con este don tan hermoso, con un propósito de comunicar el evangelio a toda criatura bajo el cielo en su idioma que ellos han nacido, para hacer de todas las naciones que hay debajo del sol un pueblo para su nombre, porque toda esa gente, sin importar su nacionalidad, su idioma, Cristo dio su vida por todos por igual, mi hermano, mi hermana. Y como para discutir tú y yo, que no, que el don de lenguas así, que allá, y como sintiéndose uno superior, porque, oh, la jatera, jaletana, majale, jashetana, jaleta, majale, oh, senajate, la jama, jashetanema, y yo ya soy mejor que tú. O sea, si esas fueran lenguas, ¿verdad? O la más fácil, se las recomiendo. Oh, rabanero, a tus rábanos, rabaneando los rábanos de rábano en rabanaditas de rábano, agarrados del rabo los rábanos, rabanero, a tus rábanos. Y lo dices más rápido y en la iglesia van a querer creer que estás hablando lenguas, que tienes el poder del Espíritu Santo y estás en un nivel superior a todos los que no hablan lenguas. Mira cómo nos engaña Satanás, mi hermano. Mira cómo nos engaña Satanás. Eso fue un acontecimiento profético, que el evangelio, las maravillas de Dios se iban a comunicar y se iban a expandir a todas las naciones bajo el cielo, porque Cristo no solamente murió por los judíos, sino que murió por ti, por mí, por el japonés, por el chino, por el francés, por el italiano. ¿Sí? Por las personas estas que tienen el Islam. Sí. Por los sirios, por los de Irán, Irak. Por todos ellos murió Cristo. ¿Y cómo va a llegar el evangelio a sus oídos si no se habla en su idioma? Ese fue un acontecimiento profético, mi hermano, mi hermana, de lo que se iba a dar cuando nació la iglesia, que el evangelio iba a ser comunicado a toda lengua, a toda nación que existe bajo el cielo. Y de todas las naciones, lenguas, pueblos, tribus y de toda la división que hay entre la humanidad por causa
del idioma que Dios confundió allá en Génesis capítulo 11 en la Torre de Babel, para que de todos ellos reunirlos en un solo corazón, en un solo lenguaje, que Cristo ha dado perdón de pecados y Él murió tanto por los judíos como por todas las gentes que hay en este mundo. Porque Dios no hace excepción de personas. Él no dio su vida solamente por los mexicanos, o por los judíos, o por los de Francia, o por Inglaterra. Él dio su vida por toda la humanidad para rescatarlos del imperio de la muerte. Y es lógico que Satanás ha metido confusión con este tema del don de lenguas en la iglesia, nos ha arrastrado, nos ha seducido, para que en lugar de que sea de bendición para la iglesia, es para división de la iglesia, y Satanás es el que está atrás de todo eso. Por eso engaña a la gente a que las finja, demuestra que sí hablas en lenguas, demuestra que sí tienes el Espíritu Santo, demuéstralo. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguien habla en lenguas desconocidas, a lo más 2 o 3 personas y uno interprete. Y nos vamos a nuestro texto. Ahora, ¿qué? Acá estamos. Uy, me ayuda bastante que tengo el monitor allá, tengo la escritura acá y bueno. Sí, amén. ¿En dónde íbamos ya? En el libro, en el capítulo 14. ¿Sabe qué? Tengo que se restaure. Se va a hacer restart, espérenme, ahí vengo tantito. Come on, píntate. Como que necesito una laptop más nueva porque esta está muy despacia. Creo que nos quedamos... Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Creo que íbamos más acá arriba. Así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos, pero para edificación de la iglesia. Sí, ya íbamos acá. Decía acá que, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, o sea, así también ustedes que anhelan los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y si de la manera que se aplican hoy en día en la iglesia, mi hermano, son para división de la iglesia, estamos mal. Corrijámonos. Dejemos que la palabra de Dios lleve su propósito y sea la que nos enseña a nosotros y no el pastor, no la denominación, porque así las practicamos nosotros y que así son bíblicas, sí son bíblicas, pero están dentro de un orden. ¿Sí? Imagínense ustedes aquí que si, if I start giving the Bible study in English and then in Spanish and then no comprenderían lo que estoy diciendo. Y creo que no comprendieron. Si yo comenzara a dar la enseñanza, el estudio bíblico en inglés y en español, y en inglés y en español, los que hablan y entienden el inglés, primero que nada se darán cuenta que mi acento está bien, medio acento de mexicano. Pero los que no hablan inglés no van a entender nada de lo que cuando comunique algo en inglés, no van a entender nada y quedarán sin fruto. Y no va a ser para edificación de la iglesia. ¿De qué les serviría a ustedes si yo les predico el evangelio, les hablo aquí? Hermanos, Dios les bendiga, miren, les traigo
una buena noticia, les voy a informar. I want to tell you about this, about that, and you know, we have to do this, we have to do that, we gotta go this way, we gotta learn, we gotta read, we gotta... Ay, Dios mío, ¿de qué les serviría? ¿Sí? De nada. ¿Y cómo va a ser edificadas sus vidas por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación, si no hay palabras que entiendan? Por eso dice aquí, por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, mi hermano, mi hermana. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Sí. Ahí me subí. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecimos solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi lengua, con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Dice que si él da gracias en otro idioma, ¿sí? ¿Cómo dirán el amén a tu acción de gracias? ¿Sí? Un ejemplo. Father God, I thank you, Lord, because you have these people, Father God, that is looking right now, following us, Father God, in the Bible study, Father God. I bless you, Father God. I thank you, Lord, for their life, Father God. Be with them, Father God. Talk to them, ministry to them, Father God. I thank you, Lord, for everybody that is connected right now in Jesus' name. ¿Cómo van a decir ustedes un amén si no entienden lo que le dije? Le digo a Dios, estaba orando, Padre, te doy las gracias por esta gente que está conectada, Señor. Te doy las gracias porque nos acompañan, están aquí en el estudio. Padre, sé con ellos, háblales, ministrales, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. ¿Cómo van a decir un amén si no entienden lo que les digo, mi hermano, mi hermana? Sí. Es mejor, dice, hablar con 5 palabras que las entiendan que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, las lenguas, creo que está un poquito poniéndolo en la perspectiva de lo que miramos en Génesis y lo que hablamos al principio. Creo que las lenguas son para exponer las maravillas de Dios, o en este caso el Evangelio de Jesucristo, a todas las naciones. Las lenguas son para llevarles el mensaje de salvación, para hablar las maravillas de Dios, de su gran amor, de su misericordia, de su perdón, de su gracia que ha extendido sobre toda la humanidad, para todo aquel que ponga su fe y su esperanza en Cristo y quiera vida eterna y quiera perdón de pecados. Las lenguas tienen que ser usadas para todas las otras personas que no son, en este caso, del pueblo de Israel, que no son parte de la iglesia, porque la iglesia comenzó en Jerusalén, ¿sí? Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. O sea, la profecía, la revelación de Dios, que Dios inspira su palabra en nosotros para predicarla, para exponerla, para explicarla,
¿verdad? Acuérdense, la profecía no habla tanto de acontecimientos por venir, sino, vamos bien rápido para que la miremos. ¿Notas? ¿Eran las notas? No. ¿Bosquejo? No. ¿Imágenes? ¿Dónde estás? Oh, aquí. Sí, la profecía. La miramos ayer. Es predecir eventos, adivinar. En realidad, pues, esto tiene que ser en revelación de Dios. Hablar bajo inspiración, ejercer el oficio profético, ¿sí? Es hablar bajo inspiración, alguna revelación que Dios le da, por ejemplo, como la interpretación de sueños que Dios le dio a José. Pudiera uno decir lo que cae en el sentido de adivinar, porque, o el ministerio también de interpretación de sueños que Dios le dio a Daniel. Dios, acuérdense que Dios le reveló lo que soñó Nabucodonosor y también le dio la interpretación del sueño. Pudiera ser que cae en este punto de adivinar, pero no es adivinar, sino que es una revelación de parte de Dios que Dios le da, que le da el conocimiento de lo que no se ha revelado y cae en nuestro idioma, en nuestro sentido para comprenderlo, cae en ese nivel de adivinación. Pero es hablar bajo inspiración, ejerce el oficio profético, profetizar. Eso es lo que es la palabra profecía. ¿Sí? Eso es lo que es la palabra profecía. Entonces, por eso está diciendo aquí, ¿verdad? Así que las lenguas son por señal a los que no, a los no creyentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para comunicarles el evangelio en su propio idioma, hablarles las maravillas de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, toda la esencia del evangelio. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, a la iglesia. ¿Para qué? Para edificación, porque es que una revelación divina es una administración que el Padre da a la iglesia, porque en realidad las escrituras, todo el consejo de Dios, toda la Biblia, no la podemos comprender en nuestra humanidad en una totalidad. Debe de estar el Espíritu Santo en nosotros, el cual nos da en realidad, en este caso, la revelación, o nos da en realidad el sentido y nos da el poder comprender y entender, nos da el don de profecía para poder enseñar y aprender de la palabra de Dios. Acuérdense que dice los pasajes que miramos ayer en nuestras notas, que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿sí? Y la profecía no a los incrédulos, sino al creyente. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turnos, ¿sí? Uno a la vez. ¿Hay algo en realidad que no está bien claro en esa parte? ¿Habrá algo en realidad tan difícil de comprender y de entender en esta porción, en este versículo?
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por a lo más 2 personas, o a lo más 3, dice. Y por turnos, o sea, uno a la vez, primero yo, luego tú, luego el hermano. ¿Sí? Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Es algo tan difícil, en realidad, algo tan confuso, estos 2 versículos, para aplicarlos de la manera que la aplicamos en la iglesia, mi hermano, mi hermana. Mi hermano pastor, es algo tan difícil hacer caso a la palabra de Dios y obedecer la doctrina de lo que tenemos aquí. ¿Es algo tan difícil? O ya no se trata lo que la palabra de Dios dice, sino lo que mi denominación dice, lo que yo digo, y aquí mis chicharrones truenan de esta manera, y a mí me importa que la palabra diga esto, aquí no lo observamos, aquí hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Si ya tienes la llenura del Espíritu Santo, habla en lenguas que se manifiesten, alaba a Dios ahí en lenguas, rabanero a tu rábano, rabaneando los rábanos del rábano, en rabanaditas de rábano, ahí está, presume que tienes el Espíritu Santo. Ese es el propósito, creo que de muchas iglesias que las practican como las practican fuera de la doctrina que Pablo nos enseña, mi hermano, mi hermana. Yo no necesito argumentar o defender la palabra de Dios. Si no obedecen unos versículos, 2 versículos tan simples como estos, ¿qué otras cosas no obedecerán en la palabra de Dios? Miren, mi hermano, mi hermana, detrás de todo esto está el engaño y la seducción de Satanás. ¿A quién no le gusta en realidad que los hermanos vean que yo sí tengo el Espíritu en mi vida, que yo sí he sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cómo tentó Satanás a Jesucristo en el desierto? Si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Y cuando lo subió al pináculo del templo, si eres hijo de Dios, aviéntate para abajo porque nada te va a pasar. Si has sido bautizado con el Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas porque escrito está: en su nombre hablarán nuevas lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero ¿por qué pasó ese acontecimiento ahí al nacer la iglesia? Fue un acontecimiento profético, mi hermano, mi hermana, que las maravillas de Dios, el evangelio de Cristo, se iba a promulgar en toda lengua, pueblo y nación en su idioma, porque Cristo ha dado salvación a toda la raza humana sin importar el género de idiomas, el género de color de la piel, ni la ubicación geográfica en la cual se encuentren, mi hermano, mi hermana. Y nosotros, el ser humano, influenciados por el pecado y la maldad de nuestra carne y la influencia satánica en nuestras vidas, hacemos distinción. No le hablamos al borracho que está allá afuera de mi casa porque es borracho. No le hablo a un moreno porque es moreno y yo no me gustan los morenos. Estoy hablando de los africanos, del color de la piel como los africanos. No puedo decir la otra palabra porque es discriminatorio, pero personas con la piel oscura, 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 morenos, como los africoamericanos. No les predico a ellos porque son morenos. Las lenguas fue un evento profético, mi hermano, que el evangelio iba a ir por todas las naciones sin importar el idioma, sin importar las culturas, sin importar el color, sin importar la ubicación geográfica. Cristo dio su vida por ellos. Y nos hemos dejado seducir por Satanás y nos susurra en el oído cuando estamos en la iglesia:
Si has sido bautizado con el Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas, porque escrito está, y hablarán nuevas lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Demuestra, manifiesta que has sido lleno del Espíritu Santo. Y ahí la gente, aunque no las habla, para no sentirme si aquel habla, aquel está hablando, aquel sí está ¿qué? Testificando que sí tiene el Espíritu Santo y yo no. Pues comienzo ahí, aunque sea, oh, la, 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 la. ¿Son lenguas acaso eso o es engaño satánico en la iglesia, mi hermano, mi hermana? Tengamos cuidado porque Dios va a juzgar a su pueblo y va a juzgar a los pastores que han permitido todo ese desorden en su iglesia. Es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de ese ministerio, no es la iglesia de esa denominación, no es la iglesia de esa religión, no es la iglesia de ese pastor, es la iglesia de Cristo. Cristo murió por ella, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Y si el don de lenguas lo ministran y trae confusión, se han dejado llevar por el Dios de la mentira, el Dios del engaño, el Dios del error. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Padre. ¿Cuánto necesitamos, Señor, en realidad que el Espíritu venga y nos convicte de pecado, de mentira, de engaño, de falsedad? Que nos muestre, Señor, en las áreas que Satanás nos ha vencido y nos ha seducido con la misma palabra, Señor, para aplicarla, Señor, fuera de la doctrina que tenemos en las Escrituras, para sacarla fuera de contexto, para sacarla fuera de la aplicación para la cual tú la has dado a tu iglesia, para edificación de tu iglesia, no para división de tu iglesia, Padre. Ayúdanos, guíanos, guárdanos en ti, Señor. Te pedimos, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo sobre toda tu iglesia, sobre toda persona que en realidad quiere hacer tu voluntad y ser de bendición y para edificar tu iglesia y no para contiendas, no para discusión, no para pleito, no para el error, no para confusión. Porque si estás siendo seducido por un espíritu de confusión, no es de Dios, has sido vencido por la seducción de Satanás para engañarlo, para cegarlo, para aplicar la palabra a lo que él quiere aplicar, para sujetarlo a un orgullo espiritual, para presumir que él habla lenguas, Padre, que ellos sí están llenos del Espíritu Santo. Una vida, Señor, llena del Espíritu Santo nos debe de moldear en humildad, en sencillez y a una servidumbre por amor a aquel que dio su vida por nosotros. No un espíritu altivo, no un espíritu de superioridad religiosa o espiritual porque hablo lenguas. Padre, ayúdanos. Sana tu iglesia, mi Dios. Reprende a todos esos pastores que las usan y las aplican fuera de la doctrina que el apóstol Pablo nos dio por medio de revelación divina que tú le diste, Padre, para edificación de la iglesia, para no caer en confusión, para no caer en el error, para no caer en desorden.
Tú la estableciste por medio de tu apóstol Pablo. Creemos que es una revelación tuya dada a tu siervo Pablo, Señor, para el beneficio de tu iglesia. ¿Qué nos cuesta obedecer esos dos versículos? Que si alguien habla lenguas, que las interprete, y si no hay intérprete, que calle en la iglesia y hable para sí mismo. Y también que las hablen uno a la vez, no todos juntos, no todos al mismo tiempo. Padre, Satanás ha ganado mucho terreno en tu iglesia. Satanás ha confundido y ha seducido al desorden, al engaño, a la mentira, a muchos que invocan tu nombre, Señor. Repréndelo, Señor. Sana tu iglesia. Ven con el poder de tu palabra, Señor, a corregir esos lugares que se dicen ser tu iglesia y que le han dado mal uso a este don tan maravilloso, que el único propósito es de llevar el Evangelio y comunicar las maravillas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación bajo el cielo, de llevar el Evangelio, de hacer posible la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio o las maravillas de Dios, la gracia de Dios, la misericordia tuya, Señor. Ayúdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo demasiados comentarios, pero no quise salirme. Perdónenme, no los he ignorado. Sí, tenía, ¿qué hora son? No, ya. Tenía mis notas aparte y ni las toqué. Voy a ver si viene al caso. Yo creo que sí, nada más las voy a leer para darle un amarre a todo lo que estamos diciendo. Notas, sí. Nada más las leo, mi hermano, mi hermana, para ya no volver aquí porque ya viene otro tema diferente y concluimos con esta porción de las lenguas. Bueno, miren, en el Antiguo Testamento hay 7 veces la explicación naciones y lenguas, esta expresión. Y en el Nuevo Testamento esta expresión la encontramos 4 veces. Es muy interesante observar esto antes de continuar con el estudio, de manera que cuando encontramos esta explicación generalmente es referencia que habla la gente de diferentes nacionalidades con distinción de variación de idiomas. Y esa con distinción de variación de idiomas. Las lenguas, las podemos ver, o el idioma, son diferentes idiomas y eso implica diferentes culturas o costumbres y también implica limitación de comunicación entre los unos y los otros. Observando estos 3 puntos y poniéndolos en una perspectiva bíblica, poniendo todo esto en contexto con todo lo relacionado sobre este tema, podemos remontarnos al contenido, al acontecimiento que vemos en Génesis 11, ya lo vimos, lo de la Torre de Babel. Todo esto lo debemos relacionar con la mirada en la situación de la humanidad en el pecado y considerando el propósito principal de Dios cuando hizo al hombre y todos tenían una misma lengua. Ya lo miramos. Nota, ¿será que no hemos considerado todos estos pasajes que hablan de las lenguas y que no hemos hecho el propósito de ponerlos en armonía con el estado original del hombre cuando Dios lo formó? Un hombre perfecto, sin pecado. Les dejo de tarea, reflexionen, mi hermano, mi hermana. Yo aquí no me meto en discusión, que sí se deben de practicar de la manera que se practican.
No estoy diciendo que no son bíblicas, mantengo mi posición, son bíblicas, es un don y tiene un propósito específico de propagar el Evangelio bajo todas las naciones, bajo el sol, en todos los idiomas, en todas las el lenguaje de toda tribu, lengua y nación. Es interesante, mi hermano, mi hermana, que Dios de un solo pueblo, cuando dividió el idioma de todas las personas en el mundo, ¿sí? Era un solo pueblo, tenían un solo idioma, tenían una misma lengua, comunicación, y es algo tan difícil que aquel que hizo todos los idiomas que existen en el mundo, es algo tan difícil que el Espíritu Santo se derramara y pasara un evento profético de lo que se manifestó ahí el día de Pentecostés, que todos hablaban en lenguas. Quizás todos hablaron en todos los idiomas que hay conocidos el Evangelio de Jesucristo. Quizás todos hablaron porque hablaban las maravillas de Dios. ¿Y qué maravillas? Que Dios ha dado perdón de pecados al ser humano, siendo pecador, siendo vendido a la desobediencia, a su inmoralidad sexual, siendo un depravado, un degenerado. Dios dio perdón de pecados por medio de la muerte y la sangre de Cristo para todo aquel que en él cree. Fue un evento profético y da tristeza, mi hermano, mi hermana, que se apliquen como se aplican en la iglesia. Bueno, terminamos, concluimos. Gracias por conectarse, Jorge, Sofía, bendiciones, ayúdanos Dios a entender y conocerle cada día más. Sí, cuánto necesitamos que el Señor nos guíe. Y mi hermano, la mera verdad, muchas veces nos es mejor estar con poco conocimiento y bástenos a todo ser humano que Dios en su misericordia, en su gracia, en su infinito amor, dio a su Hijo Jesucristo. Él murió, derramó su sangre, Él murió para perdonarnos nuestros pecados y en su resurrección nos dio la esperanza de la vida eterna. Bástenos saber eso y para qué caer en confusión, para qué darle terreno al enemigo que nos meta en confusión, que traiga todo este desorden en la iglesia de Cristo. Nunca tal hagamos, mi hermano. Dios no dio el Evangelio para caer en división. Mira cuánta denominación hay, cuánta religión, cuánta iglesia. La gente ya no sabe ni a cuál irle, mi hermano, mi hermana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no todos tenemos una misma lengua, no todos tenemos un mismo espíritu, no todos tenemos en realidad a Cristo en nuestras vidas como debemos de tenerlos. No todos tenemos un amor genuino por Dios. Muchos tienen un amor genuino por la admiración hacia ellos, para que miren que sí tienen tremenda revelación espiritual, que sí son tremendos hombres espirituales y que tienen un nivel superior a todos los que no han creído en Cristo. Cómo Satanás seduce, cómo Satanás nos engaña, ¿verdad? Si no hablo en general, hablo para la iglesia, para la iglesia. Rocío Muñoz, gracias, bendiciones. Nos vemos, que Dios les bendiga ricamente. Dejen aquí si puedo. Sí, gracias por sus comentarios.
Sí, bendiciones. Bueno, ya mañana ya pasamos el tema este de las lenguas y tuve que pasar mucho tiempo, mi hermano, mi hermana, porque se le ha dado una mala aplicación en realidad en las iglesias de hoy en día. En lugar de ser de edificación para el cuerpo de Cristo, es para división, es para tropiezo, para los inconversos. Yo no quería venir a una iglesia cristiana por lo mismo, mi hermano, mi hermana, por todo ese griterío, los programas de televisión, los ministerios que salen en la televisión, en el YouTube, donde la gente maromea, brinca, grita y cada quien grita lo que se le antoja y Dios nos guarde, de veras, Dios nos guarde. Hemos sido seducidos por Satanás, la iglesia ha sido engañada, ha sido seducida a no obedecer dos versículos tan simples como esos. Si hay interpretación, si hay interpretación, hable lenguas. Si no hay, calle en la iglesia. Si hay interpretación, hable las lenguas en la iglesia, pero uno a la vez, no todos al mismo tiempo. Y si no hay interpretación, no se hablen en la iglesia. Así de sencillo. Ahí se mira en realidad que no obedecemos la palabra de Dios. Y si es palabra de Jesucristo que le reveló al apóstol Pablo, ¿será que no le amamos al Señor? Porque Jesucristo dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Y si eso no lo consideran como un mandamiento, como una ordenanza, porque es una enseñanza, es un mandamiento, ¿sí? Y si no lo observan así como un mandamiento, ¿en realidad amamos a Cristo? Dice Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si no obedecemos esa palabra, no estamos guardando ese mandamiento que está ahí. ¿En realidad le amamos o se manifiesta en realidad que le amamos o que no le amamos? Amamos más la exaltación, amamos más que la gente mire que yo sí tengo el poder del Espíritu Santo, mi hermano, aleluya. Míralos cómo se enaltecen. Yo he ido a varias iglesias diferentes, iglesias pentecosteses, unos más chiflados que otros, otros menos, otros más cultos, pero cuando se meten al don de lenguas, se esponjan. Hay orgullo espiritual, hay altivez de espíritu. Se sienten la mamá de Tarzán, se sienten superiores a los que no hablan lenguas, porque ellos no tienen el espíritu y yo sí. No tiene nada que ver con el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. El don de lenguas no es para todos. Ya Pablo lo dijo. ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos profetizan? ¿Todos son maestros? No. Cada quien tiene un don de acuerdo al llamado que Dios tiene para esa persona. ¿Sí? Si hablan lenguas, gloria a Dios. Obedece la palabra de Dios y no las apliques como las aplicas en la iglesia. Amén. Esa es la exhortación del día de esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por todo. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Padre, Señor, quédate con tu pueblo. Sigue ministrando nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea el que convicte a aquel pastor, a aquellos hermanos que no las observan como deben de ser observadas. Básicamente desobedecen estos dos versículos tan simples, tan sencillos, Padre. Padre, que tu Espíritu Santo exhorte, que tu Espíritu Santo reprenda, que tu Espíritu Santo traiga corrección, traiga la convicción y sea manifiesto verdaderamente, Señor, que te amamos porque guardamos tus mandamientos. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo.
Nos vemos. ¿Dónde le? Oh, acá estoy, ahora acá arriba. Ay, ya le iba a cortar. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.